Hola, te saluda Bárbara Salazar Gamonal, estudiante en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, estudiando la carrera de Educación Inicial, cursando el segundo ciclo. El día de hoy les vengo a contar una obra llamada Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Bueno, esta obra empieza cuando el día en que lo iban a matar a Santiago Nazar, se levantó como eso de las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Con una frase tan directa que Gabriel García Márquez atrapaba a millones de lectores con su novela Crónica de una muerte anunciada, que fue publicada en 1981. La novela está inspirada en un suceso real ocurrido en 1951 en Sucre de Colombia. Bueno, lo que no sabía Gabriel García Márquez es que al tomar este hecho real para crear una novela como crónica periodística, estaría escribiendo en esta novela una historia más atrapante de la literatura, destinada a convertirse en un clásico, ¿no? La historia comienza la mañana del asesinato de Santiago Nazar. El narrador fue un amigo muy cercano de Santiago, que nos cuenta los hechos 27 años después del suceso, ya que fue entrevistando a diferentes personajes de aquel pueblo y tratando de entender por qué el crimen fue anunciado, pero no se evitó de que mataran, ¿no? Entonces, capítulo 1. Se dice que aquel día Santiago se levantó a eso de las 5:30 de la mañana para esperar el buque que traía de paso al obispo, ¿no? Santiago cuenta que había dormido un poco mal a consecuencias de la parranda de la boda que se había realizado el día anterior. Se levantó con dolores de cabeza, por lo que fue al baño a tomarse unas pastillas. Su madre lo despertó y lo vio aparecerse en la puerta, en su habitación. Estuvieron hablando un rato y luego se marchó. Esa fue la última vez que su madre lo vio. Santiago Nazar tenía 21 años. Él era el hijo único de un matrimonio por conveniencia, ¿no? Ya que su padre, Ibrahim Nazar, había muerto 3 años antes y él había heredado su hermoso rostro, ¿no? Como también la hacienda de ganado. Santiago fue en la cocina donde estaba Victoria Guzmán, la cocinera, y su hija Divina Flor. Ellos se encontraban ahí. Victoria Guzmán había sido amante del papá de Santiago Nazar, ¿no? Cuando era joven, y la llevó a servir a su casa, ¿no? Cuando se acabó ya su romance. Y Divina Flor era hija de un marido posterior. Santiago se había sentado al lado de una mesa y Divina Flor le sirvió un tazón de café. Santiago le cogió el brazo y le dijo: ya estás a tiempo de madurar. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo y le dijo: suéltala, Blanco, de esa agua no beberás mientras yo esté viva. Entonces Divina Flor sentía mucha ansiedad por la actitud de Santiago hacia ella, y su madre tenía mucho rencor por su padre. Ambas sabían lo que iban a matar, ¿no? Ambas sabían que iban a matar a Santiago Nazar, pero no dijeron nada.
Entonces eh, revelaron además los motivos del por qué lo iban a matar y el lugar en donde lo estaban esperando para matarlo. Años más tarde, cuando su madre falleció, Divina Flor reconoció que ella no dijo nada a Santiago porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio, ella no dijo nada porque entonces no era más que una niña asustada también. Entonces Divina Flor acompañó a Santiago hasta la puerta y, y entonces aprovechó Santiago para manosearla. Entonces cuando salió de la casa, lo único que pudo hacer la joven fue dejarla entrecerrada solo para empujar, ¿no? Por si Santiago necesitara una urgencia y pudiera solo ingresar. Pero debajo de la puerta había una carta, la cual avisaban a Santiago Nazar lo que estaban por hacerle, ¿no? Que estaban intentando matarlo. Pero nadie vio aquella carta hasta después del crimen, ¿no? Entonces, cuando Santiago salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto, ya que el buque del obispo estaba llegando. Y en una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo, eran los gemelos Pedro y Pablo Vicario, ¿no? Entonces, dijeron, por el amor de Dios, déjenlo para después, aunque sea por respeto al señor obispo, había murmurado Clotilde, la dueña del negocio. Al oírla, los gemelos Vicario como que reflexionaron un poco y que se habían levantado para irse, pero volvieron a sentarse. Entonces el barco del obispo pasó de largo ante la decepción de la muchedumbre, ¿no? Que lo esperaba allí en el puerto. Entonces por ahí se encontraba Santiago Nazar con su amigo Cristo Bedoya y Margot, ¿no? Que era la hermana del narrador. Estaba de buen humor. Según ella, eh, habían quedado de ir a desayunar a su casa. Pero Santiago le dijo que antes tenía que ir a su casa a ponerse ropa de montar o ropa elegante, ¿no? Pues que tenía que estar temprano, ya que en el divino rostro para castrar a los terneros. Eh, Muchos de los que estaban en el puerto sabían que Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, el alcalde del pueblo, lo saludó creyendo que no corría ningún peligro, ¿no? Y el padre Carmen tampoco se preocupó, nadie se preguntó, ni siquiera Santiago estaba prevenido del hecho que iba a suceder, porque a todos les parecía imposible que esto ocurriera, ¿no? Porque él no estaba, perdón, no estaba preparado, ¿no? Y sus amigos tampoco, pues fue en camino a su casa cuando Margot recibe la noticia, cuando estaba camino a su casa. Ángela Vicario, la hermosa muchacha, ¿no? Que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres porque su esposo encontró de que no era virgen la noche de su boda, ¿no? Entonces Margot no entendía qué hacía Santiago Nazar en medio de este enredo para matarlo. Entonces Margot corrió hasta su casa a contárselo a su madre, ¿no? Que era madrina de Santiago y también pariente, ¿no? De Vicario. Esta se fue corriendo a prevenir a su comadre Plácida, la mamá de Santiago. Pero en el camino alguien le dijo, no se moleste, ya lo mataron, le dijeron, ¿no?
Entonces, Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había llegado al pueblo 6 meses antes de la boda. Nadie supo nunca que vino, aunque él iba de pueblo en pueblo buscando a alguien con quien casarse, ya que era un hombre rico de unos 30 años. Conoció a Ángela Vicario en una verbena de las fiestas patrias de octubre. Aunque ya le habían echado ojo unas semanas antes, se acercó al mostrador donde estaba ella y le preguntó cuánto costaba el gramófono que había allí. Ella le contestó que no estaba a la venta, ¿no? Sino para rifar. Y él compró todos los boletos de la rifa para impresionarla a ella. Entonces esa noche cuando Ángela volvió a casa encontró allí el gramófono envuelto en un papel de regalo. Sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, fueron a devolver el regalo a Bayardo San Román para, para porque estaban borrachos, ¿no? Entonces con el gramófono y Bayardo para seguir ahí emparrando en su casa. Entonces la familia de Vicario tenía una precaria situación económica, así que no dudaron en arreglar el matrimonio entre ambos, pero antes, Pura Vicario, la madre de Ángela, quería saber qué era en realidad Bayardo, ¿no? Así que el muchacho trajo al pueblo a su familia y resulta que su padre era Petronio, era el héroe de las guerras civiles. Entonces cuando llegó, todo el mundo lo conocía y se dieron cuenta de que su hijo se casaría con quien él quisiera, ¿no? Entonces Ángela Vicario, la que no quería casarse con él, no estaba enamorada, ¿no? Pero su madre cerró el tema y le dijo, también el amor se aprende. Entonces, esta gran frase que le dio, ¿no? Entonces una noche, Bayardo San Román le preguntó a Ángela cuál sería la casa que más le gustaba. Y ella le contestó la más bonita del pueblo, que era la quinta, ¿no? De un viudo. Bayardo San Román se fue esa misma noche al club social y habló con el viudo para que le pudiera vender esa casa, ¿no? Entonces, el viudo no pudo rechazar su oferta. Entonces, 2 años más tarde, el pobre hombre murió de la pena de haber vendido su casa, ¿no? Entonces se acercaba el día de la boda y Ángela Vicario estaba aterrada porque sabía que no estaba virgen. Entonces estuvo a punto de contárselo a su madre, pero no pudo contárselo. Y sus amigas la convencieron de que habían formas de engañar a su marido, ¿no? Entonces, en su primera mañana de casada, las sábanas, le dijeron pues, ¿no? Que manche las sábanas con la mancha del honor. Y bueno, la boda se celebró por todo lo alto en el pueblo. La familia San Román trajo muchos invitados, ¿no? En la iglesia Santiago Nazar había calculado los costos de su boda, ¿no? Y Cristo, Bedoya y Luis, el hermano del narrador, y todos ellos observaban su forma de ser, ¿no? La fiesta fue en casa de los vicarios y terminó hasta las 6 de la tarde, cuando se fueron los invitados. Más tarde los novios se fueron a su nueva casa para pasar la noche de bodas. La parranda continuó y sobre la medianoche Santiago Nazar y sus amigos se fueron a la casa de María Cervantes, ¿no? Y por allí pasaron entre muchos otros hermanos también de vicario. Y estuvieron bebiendo y cantando con Santiago Nazar. Unas 5 horas antes de matarlo, él se encontraba cantando ahí. Entonces,
Pura Vicario estaba durmiendo en su casa. Cuando llamaron a la puerta, ella abrió y vio a Bayardo San Román, ¿no? Y entonces ella estuvo sin decir ni una palabra. Después besó él a Pura Vicario en la mejilla y le dijo: gracias por todo, madre, usted es una santa. Y cuando entraron en la casa, Pura empezó a golpear a su hija, la sostenía por los cabellos y la golpeaba con su otra mano, ¿no? Santiago, ya que su esposo la había entregado a ella porque no la había encontrado virgen, ¿no? Entonces Ángel Vicario pensaba en ir a matar, a, con sus propias palabras lo dijo, ¿no? Entonces los gemelos volvieron a su casa un poco antes de las 3, llamado por urgencia de su mamá, ¿no? Encontrando a su hermana con la cara golpeada, y le preguntaron quién había sido el que la había dejado, la había desvirginado, se podría decir, ¿no? Entonces ella, con la presión que le hacían sus hermanos, ella menciona a Santiago Nazar, ¿no? Entonces fue cuando los hermanos Vicario eh, asesinan, pues, ¿no?, a Santiago Nazar. Bueno, en el siguiente capítulo se cuenta de que los hermanos Vicario fueron condenados a 3 años de cárcel. En ese juicio, el abogado sustentó que el homicidio era en legítima defensa en honor, ya que fue admitido por el tribunal, ¿no? Fueron ellos quienes deslumbraban el recurso de la defensa, ¿no? Desde que se rindieron ante su iglesia, de ellos dijeron: lo matamos a conciencia, pero somos inocentes, que fue un asunto de honor, le dijeron al cura. Ellos nunca se arrepintieron de haberlo matado, pero la realidad era que en la mañana del crimen ellos fueron diciéndole a todo el mundo para que alguien les impidiera hacerlo, pero nadie lo impidió de que lo mataran, ¿no? Así que ese fue el crimen más anunciado. Además fueron a esperarlo a casa de Clotilde, ¿no? Que era por donde sabían de que iba a pasar medio mundo, menos Santiago, ya que este siempre salía por otra puerta, por la puerta trasera de su casa, ¿no? Pero el destino quiso que ese día saldría por la puerta principal, Santiago Nazar, ¿no? Después de que la hermana le revelara el nombre, los hermanos Vicario fueron a la posilga de su casa y cogieron unos cuchillos, le envolvieron en un trapo y se fueron a afilarlos al mercado. Allí dieron el primer aviso, pero nadie les hizo caso, ¿no? Excepto Faustino, el carnicero. Después, que fue agente, después el agente le comentó a Clotilde, la dueña de la tienda, ¿no? Y Clotilde se fue a avisar al alcalde. Cuando llegó el alcalde, les quitaron los cuchillos a los hermanos Nazar y digamos que el asunto había quedado ahí. Pero los hermanos Vicarios les habían contado sus propósitos, ¿no? Y estos pues seguían divulgando por todas partes que iban a matarlo. Entonces Clotilde le parecía imposible de que Santiago Nazar no supiera, ya que todo el pueblo sabía de que lo iban a matar. Pero aún así le pidió a todo el que se le cruzara que vayan a decirle a Santiago Nazar. Entonces el padre Amador y también Victoria Guzmán, la cocinera de la casa de Santiago, no pudieron advertirle al propio Santiago, ¿no? Y por lo visto el padre Amador estaba muy liado con la llegada del obispo.
y se le olvidó, ¿no? Y la cocinera ya sabemos que lo que hizo en no decirle nada porque la cocinera quería que lo mataran, ¿no? Entonces los hermanos Vicario volvieron a su casa por otros cuchillos y volvieron a salir, ¿no? Entonces la novia de Pablo Vicario, tanto ella como su madre estaban de acuerdo con lo que iban a hacer. Tomaron café allí, envolvieron los cuchillos en un papel de periódico y se fueron a la lechería, ¿no? A esperar a Santiago Nazar. Santiago llegó a su casa como a eso de las 4:20 porque quería dormir un poco, ¿no? Antes de que llegue el obispo. Pero entró en la puerta por atrás y encendió la luz de su cuarto, por lo que no vieron que él había llegado. Había estado cantando unas serenatas con sus amigos, ¿no? En la casa de los novios, pero sin saber que allí solo se encontraba el novio borracho, ¿no? Entonces su amigo Luis pasó por la lechería a comprar cigarrillos. Y allí los hermanos Vicario le contaron que iban a matar a Santiago Nazar. Pero este iba tan sumamente borracho que ni preguntaron nada, ni preguntó nada, ¿no? Entonces después seguían divulgando toda la noticia de la muerte. Y entonces Santiago Nazar le dije para que se vayan a contarle a Santiago Nazar que lo iban a matar, pero eh, su hermana no me acuerdo, una persona gritó, cuando ya se iban a avisarle, gritó que ya habían matado a Santiago Nazar, que ya era demasiado tarde, ¿no? Entonces en el siguiente capítulo se cuenta que el padre de Amador se vio obligado a hacer la autopsia por ausencia del doctor, ¿no? Su informe concluyó que la causa de la muerte fue una hemorragia. Esta hemorragia fue causada por las heridas, ¿no? Entonces el cura entregó el cuerpo así en mal estado que tuvieron que enterrarlo deprisa, ¿no? Al siguiente día, al amanecer, porque ya no era soportable dentro de la casa. Entonces hicieron el velatorio y lo enterraron. Los hermanos Vicarios fueron encerrados en la cárcel, ¿no? Y entonces fueron trasladados a una prisión de Riohacha, ¿no? Por miedo a represalias de los árabes. Entonces, la familia de Vicario al completo tuvo que irse, se fueron del pueblo definitivamente, ¿no? Mientras enterraban a Santiago. Y Poncio Vicario, el padre, murió poco después, hundido por la pena, ¿no? Estaba muy triste. Y el alcalde se acordó entonces que Bayardo San Román fue a su casa con una patrulla y lo encontraron inconsciente, tirado en la cama. El doctor lo atendió y cuando se recuperó avisaron a su familia que vino a recogerlo. La casa quedó abandonada y durante muchos años no se supo nada de él, ni siquiera su familia sabía en dónde estaba. Entonces cuando los gemelos fueron absueltos, se quedaron en Riohacha, a solo un día del viaje de Manaure, donde vivía la familia. Allá fue Prudencia Cortés a casarse con Pablo Vicario. ¿No? Después Pedro Vicario, sin amor, sin empleo, se reintegró 3 años después a las Fuerzas Armadas. Y un día su patrulla se internó en un territorio de guerrillas y nunca más se supo de ellos. Ángela Vicario, por su parte, fue a Manure con sus padres. Allí se dedicó a bordar a máquina y a escribirle cartas todas las semanas a Bayardo. Se había enamorado de él desde el momento que lo conoció, ¿no? Y pues nunca más pudo olvidarlo. Al contrario que su madre, no quería hablar del pasado, ella no dudaba en contar su historia a todo el que quisiera escucharla.
salvo que el detalle aquí fue que nunca quiso aclarar quién fue el verdadero causante de su perjuicio, quien nadie que creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nazar el que le había hecho perder su honor. Aquellas cartas nunca tuvieron respuesta por Bayardo, ¿no? Pero este apareció 17 años después, ¿no? Con una maleta de ropa para quedarse y casi 2000 cartas que ella le había escrito. Entonces, en el otro capítulo, durante años, no se habló de otra cosa en el pueblo. La mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen, pues nunca lo hicieron, ¿no? Se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son sagrados, ¿no? Flora, la novia de Santiago Nazar, se fugó por despecho con un teniente y este la prostituyó entre los caucheros. El juez instructor apareció 12 días después del crimen y encontró un pueblo roto, ¿no? Entonces Santiago Nazar hubiera sido en realidad, si hubiera sido en realidad el causante del agravio. Las amigas de Ángela, que habían sido las cómplices en el engaño, dijeron que no les habían revelado ningún nombre. Sin embargo, Ángela Vicario siguió manteniéndose en el juicio de que fue Santiago Nazar, ¿no? Pero el juez, al igual que para los amigos de Santiago Nazar, su comportamiento en las últimas horas fue una prueba de que él era inocente, ¿no? Y la mañana de su muerte, Santiago Nazar estaba tranquilo, paseaba por la plaza con su amigo Bedoya. Varias personas intentaron prevenirlo, pero no lo vieron, tan despreocupado, no le dijeron nada, ¿no? Solo Yamil, amigo de su padre, avisó a Cristo cuando éste ya se había separado de Santiago. Cristo corrió a la casa de Santiago Nazar, pero él no estaba allí, ¿no? Cogió la pistola de su mesita, pero no tuvo el valor de decirle nada a su madre, ¿no? Siguió con su búsqueda y regresó a la lechería. Ahí se encontraban los gemelos, ¿no? Que le dijeron que estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. Él les dijo que iba armado para matarlo y Clotilde le dijo que se diera prisa para que lo encuentre y pueda prevenirlo, ¿no? La gente que regresaba del pueblo empezó a tomar posiciones en la plaza, ¿no? Para ver el crimen. Y Cristo Bedoya le preguntó a varios conocidos por Santiago Nazar, pero nadie lo había visto. En la puerta del club social se encontró con el alcalde y le dijo que los gemelos tenían nuevos cuchillos, ¿no? Y que lo querían matar. El alcalde les prometió que se ocuparía del tema, ¿no? Pero entró un momento al club a confirmar una partida de dominó y Cristo pensó entonces que tal vez Santiago había ido directamente para casa de Margot a desayunar, por lo que se fue allá. Y de camino, una señora suplicó a Cristo que hiciera algo por su padre que estaba agonizando en su casa, ya que este era un médico, ¿no? Entonces tardó 4 minutos en atenderlo y se demoró más en ayudar a Santiago Nazar. Entonces, cuando salió, se encontró a Luisa Santiago, la madre de Margot, quien le dijo entre lágrimas, con lágrimas en los ojos, que ya lo habían matado. Pero no era así. Santiago se había metido en la casa de su novia, Flor Miguel, y le dijo, pues, la verdad, ¿no? Ella estaba muy enfadada con él. Entonces, el padre de su novia, Nair Miguel, le dijo la verdad, que lo buscaban para matarlo y que tenía 2 opciones, o esconderse ahí que en su casa, ¿no? O que saliera con un rifle. Y él dijo, no entiendo nada. Cuando salió de la plaza todo el mundo lo estaba gritando, los hermanos Vicario, Clotilde,
Santiago Nazar le dijeron de que corriera porque lo iban a matar, pero la tiró de un empujón y eh, entonces Santiago Nazar fue acribillado, ¿no? Salió corriendo creyendo que su hijo estaba, la mamá creía que su hijo estaba ahí adentro, pues la señora Divina Flor le había dicho. Pero Santiago llegó a golpear varias veces con puños a la puerta, pero los gemelos ya habían llegado y él se giró, encontró allí mismo, los chicos empezaron a cuchillarlo, ¿no? No pasaron hasta verlo caer en el suelo, no pararon hasta verlo caer en el suelo. Después de buscarlo por los dormitorios, oyendo sin saber de dónde venían los gritos, Plácida se asomó por la ventana del plaza y vio a los gemelos que iban corriendo hacia la iglesia y detrás de Yamil con una escopeta de caza creyendo eh, que ya habían pasado el peligro. Salió del balcón del territorio y vio a Santiago frente a la puerta boca abajo y ya la habían matado. Entonces se incorporó de medio de lado y echó a andar en un estado de alucinación. Y sosteniendo con una de las manos las vísceras colgantes, caminó más de 100 metros para darle vuelta a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Atravesó el jardín de los vecinos y encontrándose con Winfrida Márquez le preguntó qué le pasaba y él le respondió que lo habían matado. Después entró a su casa por la puerta trasera y se derrumbó en la cocina. Entonces, aquí fue donde termina esta historia. Espero que les haya gustado.